Hola, buenas tardes. Estamos en la diócesis de Ciudad Obregón, en Sonora. Estamos con la hermana María Auxiliadora Barceló Moreno. Ella es de Granados, digna hija de Granados, y pues bueno, tiene 55 años, nada más, imagínense, de consagración. Y pues estamos aquí dentro del marco de pedir por las vocaciones universalmente, pues para escuchar cómo fue su llamado, cómo fue este regalo que Dios le hizo y que ha desarrollado en la iglesia diocesana, en diferentes pues diócesis, y pues aquí más bien directamente queremos que ella nos comparta su testimonio, su vida y lo que el Señor le ha concedido estos años de vida y de vida consagrada. A la Trinidad Santísima, todo el honor y toda la gloria. Estoy muy agradecida porque tengo la oportunidad de platicar mi llamado, cómo nuestro Señor se fijó en mí para que yo desarrollara esta hermosa misión que me ha hecho inmensamente feliz. Yo nunca quise ser religiosa, nunca lo pensé. Vivía en un pueblito donde llegué a los 15 años, Villa Hidalgo, con una tía, porque mi hogar se había desintegrado. Y llegué allí, pudiéramos decir, un poco atea y muy enojada con Dios por la muerte de mi mamá. Pero el testimonio de esta tía, hermana mayor de mi mamá, su testimonio de amor a Jesús Eucaristía, de la Santísima Virgen y de amor al más pobre, al indigente, es lo que movió mi corazón a acercarme a Él. Poco a poco en ese ambiente, pues empecé a ser catequista, empecé a ser celadora. El sacerdote iba cada 3 semanas, cada mes, a celebrarnos la misa en ese entonces. Y dentro de eso, yo fui como sintiendo un amor muy particular a Jesús Eucaristía, que ese sí lo teníamos en el pueblo. Bendito sea Dios presente. Bueno, pues en la casa de mi tía teníamos oportunidad de leer muchos libros, y uno de esos libros que yo leí fue uno que se llama Camino, un libro chiquito del que es autor, el fundador del Opus Dei, ¿verdad? Camino. Y ese librito me ayudó a entender lo que era la santidad, y me fasciné, porque entendí sencillamente que ser santa era realizar todo con amor, barrer, trapear, ir y venir. Claro que yo no quería ser religiosa, simple y sencillamente yo quería ser santa. Y me quería casar porque quería experimentar el volver a tener mi casa propia, casa que mi familia que había perdido pues a los 15 años. Y llegó un momento en que empecé a sentir en mi corazón esto es un misterio, es una atracción muy fuerte a Jesús, y entonces me dediqué 2 días al mes a ser celadora en mi pueblo. Como tenía 15, 16 años, me pasaba todo el día en la iglesia, la limpiaba, las demás celadoras eran mayores, yo era la única jovencita. Entonces, pues para mí eran los días más felices del mes. Limpiaba y me sentaba largos ratos en silencio, porque yo no sabía orar. Bueno, tampoco ahorita lo sé, pero bueno, en aquel entonces menos. Pero yo disfrutaba el estar sentada ahí con Dios nuestro Señor. Pasó el tiempo y yo sí, no faltó quien me pretendiera, así como con miras de casarme.
y en cierta manera me ilusionaba mucho eso. Pero en mi corazón, en el fondo de mi corazón, yo sentía que no, pero no me atrevía a decirle a Dios nuestro Señor que sí. Y no, yo no sabía ahí quién eran las religiosas, cómo eran las religiosas, pues estaba ya en lo recóndito de la sierra. Entonces empecé a hacer componendas con nuestro Señor, de decirle, mira Señor, al cabo, si me caso, tú vas a ser el centro de mi vida y de mi corazón y de mi hogar, te lo prometo. Pero resulta que eso no me dejaba en paz. Y créanme, 2 años pasé con esta resistencia. Sí que soy rebelde, sí que no soy fácil. Y entonces, un día, 1 de enero de 1970, a las 6 de la mañana, en ese tiempo mi pueblo no había electricidad. Pero acostumbrábamos ir muy temprano a la iglesia a hacer una visita. Y yo les gané en mi casa a todos, me vestí a oscuras y me fui al templo. 1 de enero de 1970, a las 6 de la mañana, me fui adelante, iluminada con unas lámparas de petróleo. Me fui hasta adelante y allí, de rodillas, en el comulgatorio, le dije a Dios nuestro Señor desde lo más profundo de mi ser: Señor, ya no me puedo resistir. Siento que tú me quieres para ti. Tú sabes que yo no sé cómo es ser religiosa o qué, nada. Pero, Señor, aquí estoy. Me entró una felicidad tan grande que no la puedo describir. De tal forma que cuando salí de ahí y iba entrando por el zaguán de esos que hay en los pueblos, así muy grande, todavía oscurito, iba saliendo mi tía y me dijo, María Auxiliadora, me dijo, ¿qué traes? Y yo me empecé a ver el vestido, porque a veces nos lo poníamos al revés o algo así, porque a oscuras. Le dije, ¿dónde, tía? No, me dijo, no sé, pero algo te pasó. Pero en ese tiempo era muy tímida, ahorita soy temida, pero sí no le confié a mi tía lo que me había pasado. Para esto voy a hacer un paréntesis. El padre Esparza, Monseñor Ismael Esparza, algunas veces fue a mi pueblo a hacer promoción vocacional de su incipiente congregación. Y los sacerdotes siempre llegaban ahí a la casa de mi tía. Ahí desayunaban, comían, ahí era su casa. Y siempre que me veía, el padre me decía, María Auxiliadora, ¿no quieres ser religiosa? Yo decía, no, padre, yo me voy a casar. Y a la siguiente vez que lo veía, desde que sabía que llegaba, yo me escondía de él. Me va a volver a preguntar y yo no quiero, porque yo quiero casarme. Esa experiencia del 1 de enero de 1970 todavía es algo tan fuerte que ahorita me llena de gozo, de gratitud. Me siento tan bendecida porque allí fue la respuesta a una llamada que tenía más o menos 2 años resistiendo, que había sentido y me había resistido. Bueno, pues entonces llegó la Cuaresma. Yo para entonces no había dicho nada de nada. Llegó la Cuaresma y fue un seminarista de Hermosillo, que eran los que iban a evangelizarnos. Y José de la Cruz Coronado, hermano de Gloria Coronado, catequista de Jesús crucificado, que muchos aquí en la diócesis
la conocieron y la amaron porque trabajó aquí ella. Bueno, pues a él le confié, oye, yo quiero ser religiosa, pero no sé cómo, ni dónde, ni cuándo. Lo único que te quiero decir es que sé que hay religiosas que son maestras y no quiero ser maestra, ni quiero ser enfermera, quiero ser de las que dan catecismo. Pues porque yo era catequista en mi pueblo y también era misionera, pero yo no sabía que era misionera. Entonces me dijo José de la Cruz, mira, le voy a hablar a mi hermana, le voy a escribir a mi hermana. Hace 6 meses se fue con las catequistas de Jesús Crucificado a Guadalajara. Yo creo que ella te puede orientar. Ay, pues sentí en mi corazón tanto gozo, sentí tanto gusto. Y pasaron los días. Yo creo que no habían pasado ni 15 días cuando llegó el correo allá en el pueblo llegaba 3 veces a la semana, llegaba a mediodía y en la casa llegaban muchos periódicos y revistas y todo, porque todas éramos muy dadas a la lectura. Y por primera vez me llegó una carta a mí y mis primas con las que vivía eran 4 muchachas jóvenes como yo. A ver, Ausi, abre la carta a ver quién es, curioso. Pues yo abrí la carta y era de Gloria Coronado, que me decía, mi hermano me dice que quiere ser religiosa, yo ya hablé aquí y sabemos quién eres por el padre Pedro Moreno, que fue el misionero que estuvo yendo muchos veranos allí a Villa Hidalgo, a Bacadegua, Cheyanácori, y me dijo, ya hablé con ellas, entonces comunícate, pero sí vas a ser aceptada. Mis primas oyeron eso, se fueron para atrás y me dijeron, ¿mi mamá sabe esto? No, le dije, no sabe mi tía. Entonces me dijo, se acostumbraba, era como las 3 de la tarde. Y mi tía estaba en el zaguán leyendo el periódico y acostumbrábamos por turnos llevar el traguito de café a esa hora, ¿no? No me tocaba a mí, pero mis primas, llévale tú el café para que le digas. Pues yo toda temblorosa y fui y le dije, tía, ¿puedo hablar un ratito con usted? Sí, mi hija, acerca la silla, siéntate. Dije, tía, es que quiero ser religiosa. Nunca se me olvidará la mirada tan tierna, porque para mí es una santa de la puerta de al lado. Me dijo, María Auxiliadora, hace mucho que yo me estoy dando cuenta que Dios te está llamando, pero yo no te he querido decir nada para no, en cierta manera, forzarte o que vayas a pensar que yo quiero que te vayas de la casa, ¿por qué no? Pero mira, tienes toda mi aceptación, mi bendición, respóndele a las madres. Respóndeles inmediatamente y dile qué es lo que tú quieres y que cuentas con mi apoyo. La abracé, la besé, fui con mis primas, brincaba porque pues sí soy muy, dicen aquí las hermanas también, soy muy intensa. Entonces hice fiesta, me comuniqué y entonces allá a Guadalajara y ya me dijo que estaba aceptada al postulantado, pero estoy diciendo que era 1970. Las cosas muy diferentes como ahorita, y entonces que estaba aceptada, pero que iba a entrar hasta el año siguiente en enero, que ellas me iban a estar escribiendo para preparar. Entonces yo feliz de la vida. Pues seguí preparándome en mi corazón, porque de qué otra forma en aquel pueblo arrumbado, ¿verdad? Pero me fui preparando. En julio de ese año fueron a misiones allí
2 de mis hermanas, la hermana Cecilia Loreto, que es de allí, de Villa Hidalgo, y que ya nos está esperando en el cielo. Y otra de las hermanas, Lidia, con un sacerdote que era norteamericano, el padre Brack. Y allí, pero esos días yo tuve que venirme a Navojoa, porque mi hermana mayor estaba esperando a su segundo bebé, entonces era necesario que viniera ahí a ayudarla, a apoyarla. Estaba la calle, me acuerdo, era la calle Ferrocarril, y yo me levantaba a misa de 6 al Carmen, al templo del Carmen, y creo que ahí estaban los claretianos en aquel tiempo. Estoy hablando del 70. Y yo iba a misa de 6 y muy contenta, pero un día, que también es grandísimo este día, 20 de agosto de 1970, en misa empecé a sentir como mucha inquietud, mucha inquietud, y quise hablarle al Padre, decirle cómo me sentía, pero de veras era muy tímida. Y entonces no me animé. Estaba a un lado una estampa grande del señor Torres Castañeda. Él ya había muerto. Yo le tenía una especial devoción porque él estuvo presente. Cuando vivimos en Bacobampo, en mi niñez, estuvo presente casi en la hora de la muerte de mi mamá, y le regaló un rosario a mi mamá, rosario que después me tocó a mí, y qué padre tener el rosario de un mártir. Pues yo me acerqué allí a esa imagen y le dije: Señor Torres, tú sabes lo que siento, cómo estoy, y no me animo a hablar, pero aquí estoy, ayúdame. Me salí de la iglesia, llegué a la casa de mi hermana, y Rosy siempre me decía: no te vayas a Guadalajara, vete con las del Padre Esparza, aquí a Obregón, más cerquita. No, yo no quiero con ellas, que casi no las conocía, pero pues al Padre sí. Y entonces le dije: fíjate, Rosy, que me acaba de pasar esto y esto en misa. Dijo: Ausi, ¿qué te cuesta? Desayúnate y vete a Obregón a ver al Padre Esparza. Platica con él. Pues con la vergüenza que le tenía me animé. Estaba terminando de desayunar, tocan la puerta. Sorpresa, el Padre Esparza. El Padre Esparza venía con la hermana Cecilia, con la hermana Lidia. Resulta que el padre había ido a Villa Hidalgo al término de la misión. Mi tía Josefa le había dicho: María Auxiliadora se va a ir con unas religiosas, y dijo nuestro padre: esta no se me va a ir, tanto que he andado detrás de ella, ¿no? Le pidió la dirección a mi tía, y entonces llegó justo en ese momento que yo lo iba a ir a ver. De tal forma que me dijo: oye, María Auxiliadora, ni se sentó. Entró y me dijo: María Auxiliadora, voy a Álamos, ahí están las hermanas, llevo a la hermana Cecilia, que esa sí la conocía yo, pues era de mi pueblo también, Villa Hidalgo. Tenía como 2 años que había ingresado, y dice: ¿no quisieras ir de visita? Entonces mi hermana me dijo: ve, al cabo me falta todavía como 1 mes para dar a luz, vete, Ausi, vete. Pues corriendo en una bolsita de plástico eché un cambio y me subí al carro, y ahí te voy. En el camino decidí quedarme ahí, en esa congregación. Todo es un misterio, pero yo lo sentí en mi corazón y lo dije: Señor,
siento que es aquí donde tú me quieres. Llegué a Álamos, eran todas novicias, todavía no había profesas, y eran como unas 20, 25, era un bullicio, era una alegría, aquello era una cosa tan más bonita que dije, no, me confirmas que aquí es. Entonces, nuestro padre, el padre Esparza, se regresó, pero antes de regresarse le dije, padre, yo me quiero quedar. Imagínense cómo gozó él, porque yo me iba a quedar. Y me quedé. Estuve ahí como 4 o 5 días, porque ya las hermanas se le habían terminado sus días de descanso, se iban a regresar aquí a Obregón. Y entonces de regreso nos detuvimos ahí en casa de mi hermana. Pero para eso ya iba con el uniforme. Quiero decirles que luego lo pedí, el uniforme de postulante. Yo que fui tan vanidosa, porque fui muy vanidosa. No me paraba en la puerta de la calle de la casa sin estar bien arregladita. No me importó. Me dieron un uniforme que era morado, de tan desteñido que estaba, porque en sus tiempos había sido azul marino, y una blusa con 2, 3 parches, y yo me sentía lo máximo. Bueno, pues llegamos ahí a casa de mi hermana sí asombrada y al mismo tiempo no, ¿verdad? Le dije, Rosy, pues como ya estaba mi otra hermana que podía atenderla, entonces me dijo, Rosy, vete, Ausi, vete. Y así es como me vine a Obregón. Luego la madre maestra, una formadora que vino de Morelia a formar a las primeras, me puso a que les escribiera a las catequistas de Jesús crucificado para decirles, y que le escribiera a mi tía también, porque mi tía Josefa, ella esperaba que me fuera hasta en enero, y yo ya me quedé ahí. Cuando ingresé, las misioneras hijas de San Pío X, esta amada congregación, no tenía profesas. El primer grupo de hermanas estaban por terminar el noviciado. Entonces yo entré el 20 de agosto y el 30 de septiembre profesaron un grupo de 15 hermanas. Algunas de ellas todavía están con vida, gracias a Dios, casi con 60 años de profesión. La hermana María de Jesús Espinosa, la hermana Sara Medina, Sara Dórame, y bueno, nuestra fundadora, la madre Guadalupe Denis, que ya hace unos 10 años se nos adelantó, pero fue Isabel Silvas, fue las que quedaron de ese grupito primero que profesaron y que las consideramos nuestros pilares. Bueno, pues entonces entré al noviciado muy feliz, y el 17 de junio de 1973 hice mi primera profesión. No puedo decir curiosamente, me ofrecieron ese día para profesar, porque era cuando a nuestro padre fundador, Monseñor Ismael Esparza, se celebraba en la parroquia. Se le hacía la fiesta grande. A él no se celebraba el aniversario de nacimiento ni de ordenación, sino su santo. Y entonces, como para decir un regalo, ¿verdad?, al padre fundador. Pero lo más grandioso y que también ha marcado mucho, mucho mi vida, que caía en domingo, día de la Santísima Trinidad. Entonces, yo soy una adoradora de la Santísima Trinidad que me inhabita. Y profesé, y luego me pidieron que me encargara, como la congregación iba iniciando,
durante 23 años profesé. Me pidieron que me encargara de la formación de postulantes y novicias. Y estuve 6 años en Guadalajara. Estaba más bien para que me formaran a mí, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho que mi vocación es, peor es nada, aquí estoy. Y me gusta mucho eso, porque de veras, ¿verdad? No ejercí esas misiones porque estaba preparada, porque era la idónea, sino no había más y aquí estoy. Entonces, y lo he hecho con mucho amor. De ahí tuve algunos servicios en el gobierno, en el equipo de gobierno, también por lo mismo, porque no había más. Y en 1978 hice mi profesión perpetua, que fue también una experiencia grandísima, hermosísima. Y pues me ha tocado, he disfrutado mucho las misiones. Yo siempre quise estar en África y morirme allá, o sea, quedarme allá. Dios me dio la dicha nada más de estar 3 meses en una misión que se me mandó de discernimiento. Pero el tiempo que viví allá fue algo grandísimo para mí, que me dio mucha vida. Propiamente en casas de misiones no pude estar porque se me pedían otros servicios, pues, ¿verdad? Pero sí misiones itinerantes donde yo disfrutaba sobre todo el contacto con las gentes. Puedo decir que en las casas de misiones que estuve fue 9 meses en León, Guanajuato, fue mi primer destino. Luego 9 meses en Baserac, con sede en Bavispe, y un año completo en Italia, en la Toscana, cerca de Pisa. Ahí es donde fui también inmensamente feliz. Bueno, pues así mi vida misionera, siento que la he disfrutado mucho. Aunque vine para ser misionera, nuestro Señor me pidió otro tipo de misiones, ¿verdad? Y yo siempre lo vi así. Y le estoy muy agradecida. Hermana Ausi, yo, bueno, ahora que escucho tu testimonio de viva voz, había escuchado de parte de alguna otra hermana. Yo aquí conocí en la diócesis a ustedes como maestras pías, antes alguna otra, pero así de convivir a ustedes aquí, es una congregación que admiro mucho. Y también creo que, bueno, he conocido a través de ustedes, a través de la hermana Geli, de cada una de ustedes, a nuestro, ¿no? Y creo que durante este tiempo en el que tú ya hablabas de peores, no sé cuál expresión, no me viene ahorita, ¿no? Pero creo que como bien dices, esta disponibilidad para decirle sí a Dios que tuviste desde niña, pues el Señor te permitió vivir y compartir la formación siendo ese puente para llevar a otras a Él. Pero durante estos 55 años y más de que ya estabas consagrada pues a Dios, ha habido, supongo, como hay en todos los estados de vida, luces y sombras. Ha habido cruz y resurrección, amor, dolor que se vive, pero ante esta realidad de pues a veces de no decisión, de falta de compromiso, creo que tu fidelidad, tu testimonio, tu perseverancia para las religiosas que vivimos aquí en la diócesis, pero sobre todo también para las jóvenes que se estén preguntando a dónde las llama Dios, pudiera ser también una invitación. Entonces, si pudieras regalarnos durante estos años qué luces, qué sombras te han marcado y te han ayudado incluso a permanecer, pues sería un regalo muy grande que nos puedes dar. Gracias, Sor Andrea. Yo pienso que la luz más grande que puede uno recibir es tener la convicción de ser llamada por Dios, nuestro Señor. Y enamorarte de Él, porque de ahí en adelante sí va a haber cruces
claro, dificultades que provienen de uno mismo, que provienen del entorno, pero yo creo que eso no se detiene uno. Yo pienso como las mamás que se quedan toda la noche velando a su criatura y se levantan para atender a todas las demás. O sea, no lo sienten y fue mucha cruz. Yo siento que así también con nosotras, y yo lo he experimentado como de mucha felicidad, la mera verdad. Me he sentido muy contenta, me he sentido muy feliz, me siento tan bendecida, me siento tan agradecida. Y luego pienso últimamente que he sido bendecida con una enfermedad del cáncer. Es algo que a mí no me ha asustado, al contrario, es algo que me ha dado mucha felicidad. ¿Por qué? Porque me prepara para el cielo. Cada día es un prepararme para el cielo. Cada día, si yo contemplo a la Trinidad Santísima que me inhabita, el solo pensar que así lo voy a contemplar en el cielo, ya me quisiera ir. Pero pues, no se trata de que ya me quisiera ir, sino cuando Él lo disponga, ¿verdad? Cuando Él lo disponga y como Él lo disponga. Pero tampoco para mí, pues la enfermedad ha sido difícil. Lo más difícil son los tratamientos, lo más difícil son los estudios médicos, pero lo que sí siento que tengo un ofertorio, una patena, pudiéramos decir, y ahí en la patena pongo todas esas pequeñas crucecitas, dificultades, limitaciones. Ya antier cumplí hace 18 días cumplí 75 años, qué bendición, ¿no? Me siento muy agradecida. Y pienso que nuestro Señor, a través de la enfermedad, me ha permitido, o ha querido Él, ha sido su voluntad, cambiarme de misión. Tanto que amo la misión de andar fuera, pues ahora la misión es aquí adentro. Mi misión es ser contemplativa, mi misión es orar, y muy particularmente por esta amada diócesis, ¿verdad? Nuestro señor obispo, los sacerdotes, muy particularmente, todas las pastorales, mis hermanas que andan en misiones, y ofrecer la fragilidad y las limitaciones que tengo causadas, sí por la edad, también por la enfermedad. Entonces eso me hace ser muy feliz y pienso estar así hasta que nuestro Señor me quiera llevar. Y lo que sí digo, vale la pena, querida hermana André, vale la pena este estilo de vida, vale la pena disfrutar este estilo de vida, vale la pena ser feliz en este estilo de vida, porque la cuestión es ser santas, la cuestión es amar, la cuestión es vivir con alegría, con disfrute, con sencillez. Y es todo. Justo te iba a robar esa frase que sueles decirnos mucho, querida Ausi, porque así fue como te conocí, ¿no, querida Ausi? Creo que, bueno, muchísimas gracias, porque creo que siendo una congregación naciente en esta diócesis, tienen mucho que regalar, pero no solamente esta diócesis, sino la Iglesia Universal. Y pues muchas gracias por todo lo que han hecho. Yo hablo también de manera personal por nuestra congregación, a estos años que yo tengo aquí en la diócesis, y creo que esta parte en la que hablas de tu enfermedad, si muchos no sabemos, no nos damos cuenta, y bueno, no es algo a lo mejor para contar, pero sí se cuenta, porque creo que nos demuestra que vale la pena entregar la vida aún teniendo una enfermedad, ¿no? Y creo, y todavía más porque es una oblación. Has hablado mucho de la Santísima Trinidad, de esta inhabitación,
y creo que lo vemos. Creo que esto que contabas de cómo tu tía vio algo sucedió, es algo que yo sigo viendo. Cuando te veo, creo que Dios nos deja verte se deja ver a través de ti. Y pues bueno, pienso también que si de alguna forma durante todos estos años has seguido diciendo sí en el día a día, pues bueno, ese deseo de santidad se va logrando. Más que ser una maestra pía, más que ser una misionera hija de San Pío X, creo que el llamado es a la santidad. Y así como decías, Santa Teresita, doctora de la Iglesia y de las misiones, creo que también es esta parte que tú estás viviendo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por este testimonio, por este sí que nos alcanza, que nos motiva. Y pues gracias también por tu tiempo, gracias por tus palabras. Creo, ojalá que llegue a muchos este testimonio de que vale la pena consagrarse, de que sí, gracias por tu sí nuevamente. No sé cómo agradecerte todo el bien que has hecho, ahora sí como dice el Salmo, ¿no? Pero en esta realidad en la que es más fácil decir no para un joven, para una joven, al compromiso que sea, al matrimonio, a la vida de soltería, al sacerdocio, a la vida consagrada, si pudieras resumir con una frase tu vocación, este llamado, esta gratitud a Dios, que para los jóvenes y para quienes estén viendo o vayan a ver esta grabación, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías después de haber compartido estos años y los que, con el favor de Dios, sigas viviendo y que seguirás viviendo en una eternidad? Sí, o sea, ¿de qué manera lo resumirías así como? Muchas gracias, Sor Andrea. Lo primero que se me viene a la mente es que Dios existe, que Dios está y nos inhabita, que Él sigue llamando, que vale la pena responder, porque al responder se contagia a infinidad de personas para que lo conozcan y lo amen y lo sirvan. Se puede. Dentro de la sencillez se puede. Y yo creo que una de las cosas muy importantes, ser santo, ser santa, es sencillo, es amar. Es simple y sencillamente amar como Jesús nos amó. Una palabrita para la señora de nuestra casa, la Virgen María. Desde ese tiempo, jovencita, que llegué con mi tía, un sacerdote me dijo, no dejes de mirar a María. Con ella estarás segura. Estamos en el mes de la Virgen, en el mes de mayo. Sí. Nuestro padre la llamaba la señora de nuestra casa. ¿Por qué? Porque la señora de la casa es la que atiende, la que ordena, la que dirige, la que manda, la que cuida, la que protege. Entonces miremos a la Santísima Virgen y estaremos seguros. Muchas gracias. Gracias a ti y muchas gracias. Bueno, nada más para ir concluyendo este testimonio, sí a la fidelidad de Dios. Sigue haciendo mucha oración por las jóvenes que van teniendo esta inquietud, pero también por quienes ya estamos y no tenemos toda esta experiencia, por los matrimonios, por los sacerdotes, que es también algo propio de su congregación, porque creo que sí estamos muy necesitados de oración para que sigamos así como tú, así, o sea, respondiendo sí cada día. Y pues bueno, le haces honor a tu nombre. Te llamas María Auxiliadora, y ojalá que también en cada una de tus oraciones nos sigas teniendo presentes, digo, yo me cuento. Claro, gracias, para que tu vocación siga teniendo frutos también, sí para su congregación, pero es también para la Iglesia Universal. Sí, para la Iglesia. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y
pues bueno, que Dios te siga concediendo cada día esta sonrisa, esta alegría y manifestar lo que nos has compartido. Muchas gracias. Gracias a ti.